Hola, soy Palo y pertenezco al Instituto Guillermo Morante. Con qué fuerza, con qué voz has entrado, Palo. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, con mucha fuerza, como tú dices. Esa voz que tienes ya, bueno, que siempre has tenido, pero ahora mucho más. Gracias por estar aquí, de corazón. Sabes que yo siempre lo agradezco offline y lo agradezco aquí en la propia grabación. Para mí es un placer, un lujo, un honor tener tu testimonio. Muy importante para mí, que lo sepas, ¿eh? Te lo agradezco de corazón y tú lo sabes, ¿vale? En Muy esta bien. entrevista, que va a ser muy natural, muy coloquial, como vas a ver, como ya hemos hablado un poquito antes de la grabación, quiero que tú realmente cuentes a la persona que nos está viendo ahora de forma terrenal, que somos personas, como bien hablábamos antes, y que cuentes un poquito tu experiencia, cuál es el antes y el después por tu paso por el programa de formación, por el instituto, en fin, que cuentes un poquito lo que te digo, la experiencia que has tenido y que sigues teniendo porque sigues en activo en el programa, ¿de acuerdo? Así que simplemente eso, que la gente vea por qué Palo decidió dar el salto, por qué Palo sigue y por qué Palo va a triunfar seguro. Sí, aunque sabes que yo no doy la píldora a nadie y son siempre unos enunciados muy objetivos los que intento dar. ¿Te puedo preguntar a qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión, Palo, para que la gente sepa qué es lo que haces? Pues mira, mi profesión con la que me gano la vida es enfermera de emergencias Toma en ya, una UBI móvil. toma ya. Sí, sí. Un trabajo que es muy desgastante porque lo es, y conforme pasan los años lo es más, pero me encanta. La verdad es que tengo la gran suerte de tener un trabajo que me apasiona. Además, conforme va pasando el tiempo, pues también le voy poniendo mi toque personal, Sí. añadiendo cositas como la música, como tener más en cuenta a las familias de los pacientes, que siempre se las tiene ahí de lado, ¿no? Sí, 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 sí. Y la verdad es que, bueno, es una profesión que yo ahí me doy palmaditas en la espalda. Joder, y Lo he tanto. hecho muy bien de haberme dedicado a esto. Y tanto. Le decía a otros compañeros con los que también he mantenido entrevista, que debo estar en una fase muy tontorrona y muy emocional en mi vida porque enseguida me emociono. Pablo, sí, debo estar muy tontorroncete, afortunadamente yo creo. No te he hecho más que una pregunta y he escuchado cómo has explicado tu profesión y te juro que se me ponen los ojos como Doraemon, ¿no? No tanto también por la importancia que tiene tu profesión a nivel social, sino sobre todo por, que te voy a contar que no sepas, ¿no? Todo lo que ha pasado con la pandemia, en fin, toda la... Pero también que la gente sepa que no ha sido solamente por la pandemia, ¿no? Y ahora vamos a la pregunta concreta, ¿no? Las preguntas concretas. Pero esto es muy importante porque hablabas de las familias, ¿no? De cómo comunicarte mejor con las familias, de cómo en momentos muy, muy tensos, en momentos críticos, ¿no? De ese día a día que tienes en una UBI móvil, hay que estar contigo viajando para darse cuenta, yo creo, del esfuerzo que supone emocionalmente también para ti, ¿no? Y de cómo te construyes un mundo y una forma de comunicarte tan vehemente y tan fantástica con esas familias y con los pacientes, ¿no? Con las personas. Y supongo, como nos contarás después, con los compañeros, ¿no? Pero Sí, bueno, que además no es solamente que mi trabajo en la OBI móvil, es que nos metemos en los domicilios de la gente. claro, claro. Y Sí, ahí es donde les ves en su salsa, ¿no? claro. Y donde ves, sobre todo, pues eso, lo que tú hablabas de las familias, que se les... váyase, que es lo que se dice siempre. No, estate aquí con nosotros para Sí, que veas lo que estamos haciendo, fíjate. ¿no? Sí, Y sí, claro, el familiar se queda mucho más tranquilo de claro. ver que realmente está ahí con su ser querido y que están trabajando con él, a que se le mande a otra habitación y tenga ahí la incógnita de qué está pasando con la persona. Qué subidón, qué subidón. Me haces amar este país, fíjate. Yo que lo amo y lo odio a partes iguales, lo amo, claro. Sí, te lo aseguro, te lo digo de verdad. Eh, Utilizas, por tanto, la voz en tu profesión de forma habitual, claro. Es Oh, muy sí, por supuesto, por supuesto. con los pacientes, con los compañeros, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que te encuentras? ¿Cuál es el feeling, sobre todo con los compañeros? ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo te comunicas con ellos? ¿Qué feeling tienes? ¿Cuál es el día a día, más o menos? ¿Qué importancia tiene la voz en tu profesión? Pero sobre todo a nivel de compañeros. También luego, si quieres, hablamos de pacientes y de Pues personas. fíjate que más que a nivel de compañeros, la voz tiene más importancia a nivel de A nivel pacientes. de pacientes. Pues Sí, hablemos de ello. porque con los compañeros, bueno, pues es un día a día, como tú dices, muy normalito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Cuando te vas, Protocolo, ¿no? Protocolo. Ale, que tengáis buena guardia y
poca cosa Y más. poca cosa más. O sea, claramente, claro, el impacto, lógicamente, como bien preveías, es con el paciente. Me voy a adelantar un poquito a la jugada. Exactamente en el programa, todo lo que has aprendido y todo lo que estás trabajando, pero lo que ya llevas trabajado y todo lo que has avanzado, en el trato con los pacientes, ¿qué ha supuesto? Me estoy avanzando, estoy preguntando ya una pregunta, la octava o la novena, pero me interesa muchísimo. ¿Cómo notas tú en qué ha mejorado tu voz y quizá tu forma de comunicarte con los pacientes con todo lo que llevas en el programa? Pues seguridad, por ejemplo. Ujú. ¿Mm? Sí, O sea, cuando hablas con ellos es mostrarte seguro o segura sí, de que esa persona esté tranquila, de que está con alguien que sabe lo que hace, que soy yo. sí, claro. Sí, sí, Y muy luego importante. también una cierta dosis de seducción. Ujú. Sí, o sea, que el paciente note que está a gusto, ¿no? Sí, Que está con una persona que, bueno, que tiene su encanto, ¿no? sí, 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 qué curioso. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo además he notado cómo ellos les cambia el chip. Vienen porque están todos evidentemente muy nerviosos de que les pasa algo grave, porque claro, nosotros no vamos a ver catarritos, Claro, ¿no? Vamos a ver cosas realmente gordas. sí. Entonces, el que él sienta que, bueno, que metes la seducción ahí es como que, bueno, no debo estar tan grave, ¿no? Ajá. Te entiendo. Sí, 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 sí. Sí, les das una tranquilidad, una paz, ¿no? El hecho de que ellos se sientan acompañados, esa seducción, como tú dices, entendida desde el punto de vista de yo estoy contigo, o sea, que sepas Sí, que sí, yo te acompaño, estás conmigo, no te preocupes. normalización de la situación, por así decirlo, ¿no? Mm. Claro, para eso la voz tiene una importancia básica, Ah, qué bueno, porque pues, tienes que bajar un poco el tono. qué bueno. Ya aprovecho de paso para vocalizar bien, y Mm, porque ahora con el tema de bueno, lo del tema de las mascarillas es horrible, ¿eh? sí, es horrible, es horrible. Es Es horrible. horrible porque la vocalización se pierde en muchísimos Sí, sí, sí. casos Sí, sí. y Y la tienes que pérdida de vista de hablar la con cuidado gestualización. de pensar en eso, ¿no? Para Sí, sí, realmente hablar sí, sí. vocalizando y que la otra persona te entienda bien. Sí, sí, y sobre todo la pérdida de la gestualización, ¿no? Lo importante de ver el Sí, rostro de la otra persona, o sea, ya no solamente tener un trapo delante, encima de la boca, como digo yo, sino la importancia de la gestualización vocal, ¿no? Y facial, me parece importantísimo, sobre todo por eso, claro, tener la mascarilla delante, el tapabocas que llaman en otros países, realmente es un drama, ¿eh? Es un drama. Pues, la verdad es que eso es una parte de la pandemia que ha dejado mucho daño, que ha dejado mucho daño. mm, Em, la parte de la comunicación me parece muy interesante porque realmente hemos fundido dos preguntas, lo que tiene que ver con el cambio que ha supuesto tu voz, los cambios que han supuesto tu voz, que ahora vamos a plasmar cambios concretos. Lógicamente, como profesor tuyo soy capaz de expresarlos, pero la entrevistada eres tú. Hablamos de los cambios en la voz y también en la comunicación que esos cambios en la voz suponen. Es decir, si uno cambia la voz, por así decirlo, cambia la forma en que tiene que comunicarse y lo plasma en su día a día, ¿no? A nivel profesional, sin duda. A nivel personal también ha tenido cambios, esa voz, esa trayectoria que tienes en el programa. ¿Ha supuesto cambios en tu vida personal? sí, Sí. sobre todo con mis hijos, Ajá. que son los que tengo así más Sí. cercanos. También les corrijo, ¿eh? Sí, les haces una corrección. Sí, porque tengo Sí. un hijo, por ejemplo, que además está ahora viviendo conmigo. Él vive habitualmente en Londres, Ajá. pero está haciendo teletrabajo y está conmigo. Sí. Que habla. Shum. Y digo, haz el favor de vocalizar. ¿Cómo se llama él? Daniel, Dani. ¿Y tu otro hijo cómo se llama? Otros hijos que no sé. El mayor, que es el padre de mis nietos, porque Sí, tengo dos, sí. ese se llama Juan, y luego Juan. mi hija, que es la loca de la casa, que es María, que está en Ibiza. Ajá. Y tienes a Mm. Dani en casa, tienes a Daniel en casa. Sí, O sea que y le corrige. Daniel yo creo que lo hace a propósito. Además, además lo de hablar tan... Habla bajito, que bueno, eso no está mal, No, pero no vocaliza nada. ya, va de tirón, va de corrillo, ¿no? Sí. Va de corrido. Oye, es interesante, es curioso. ¿Tú crees, te pregunto como madre, yo tengo mi opinión como padre también, por supuesto. ¿Tú crees que el sistema, no es una pregunta fuera del guión, completamente, como te he dicho al principio, esto es absolutamente natural, pero una pregunta muy interesante. ¿Tú crees que el sistema realmente nos ayuda a ti y a mí por una parte, ¿no?
pero sobre todo a los chavales, ¿no? Que tienes hijos como madre. ¿Tú crees que el sistema nos ayuda realmente a ser mucho más, ¿cómo decirlo? Más resolutivos, a tener una mayor presencia, a saber defendernos en todos los papeles, en todos los ámbitos, defendernos en la vida, con la comunicación, con la voz? ¿Tú crees que el sistema realmente nos ayuda? Pero es una pregunta no malintencionada, sino que quiero saber tu opinión de primera mano. ¿Qué No, opinas? yo creo que no. 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 Y de hecho mis hijos han tenido que buscar la vida fuera de aquí, ¿no? O Sí, sea que sí. ¿Y a se nivel han ido a educativo? otros... ¿Eh? A nivel del sistema educativo, ¿tú crees que la formación que ellos han tenido y el seguimiento que tú has hecho como madre les ha ayudado a que el sistema ha hecho algo realmente Yo por creo ellos? que ha sido Incluso, más lo que han aprendido de mí y de la manera como yo soy a lo que han aprendido fuera. ya, ya. Mm, Vamos, que el sistema realmente se ha quedado bastante corto en lo que es todo el tema. Muy corto, sí. Ya, de acuerdo. Era una Mm. pregunta que tenía ahí que quería contrastar también contigo como madre, pero sin duda alguna coincido contigo. El sistema no está preparado para ayudar a las personas a que se expresen con solidez, con una forma rotunda, con vehemencia y con esa soltura, ¿no? Me parece interesante. Por cierto, he de contar antes de pasar a las 3, 4 últimas preguntas. Me parece muy interesante porque cuando viniste, yo me acuerdo de que venías hablando de una forma con un volumen realmente no incontrolado, tampoco voy a pasarme, ¿no? Pero sí con un volumen no tan matizado como tienes ahora, por supuesto, y sobre todo con un factor muy interesante y muy curioso, aunque es más habitual de lo que parece, que es el control del aire, de la respiración. ¿Te acuerdas cuando empezábamos los ejercicios de lectura? Simplemente lectura. ¿Te acuerdas, Palo? Esos Me quedaba ejercicios sin aire, de sí. quedar sin aire. Sí, sí. Era una cosa Mm. que a mí me fascinó, bueno, me fascinó, a ver, en el sentido jolín, no es capaz de encontrar, de respirar al principio para llenar el tanque de aire, ¿no? Algo, un principio tan básico y tan fundamental. No llenabas el tanque de aire, ¿de acuerdo? Otra cosa es que nos tiremos con la respiración pulmonar o diafragmática, pero sin meternos en esas lides, el hecho de que no llenaras el tanque de aire a nivel pulmonar, es decir, no cogieras aire a la hora de leer un texto en voz alta, no había ni que declamarlo, no eran frases largas además. Lógicamente no controlabas el sistema de pausas, no sabías dónde tenías que hacer pausa o no, y sobre todo porque también dices, bueno, tenemos las comas, ¿no? O los signos de puntuación en los textos para saber dónde respiramos, pero tú no lo controlabas. Me chocó mucho la atención. Digo, qué voz tan bonita tiene, qué voz tan potente, qué recorrido y qué potencial tiene, y sin embargo no es capaz de controlar el aire. El hecho, solamente ese aspecto, fíjate lo que te digo ya, no solamente vocalización, que también curvas de entonación, etcétera, etcétera. Solamente en lo que es el aire, además también colaboras con una radio, con una radio en Mm. Uruguay, es decir, que estás acostumbrada a ponerte delante del micrófono varios días a la semana y tienes que estar presentando temas, hablando de cuestiones. Sí. Lo que es el aire y otros conceptos, el dominio del aire y de otros conceptos, vocalización, ¿qué ha supuesto? O sea, ¿realmente ha supuesto un antes y un después claro en tu vida personal, Clarísimo, profesional? Sí. clarísimo, porque además yo me grabo los programas. En el tema de la radio, por ejemplo, ¿no? Sí, Yo me grabo los programas y los escucho después. sí, Y vamos, el tema de quedarme sin aire me pasaba sí, sí, sí. muchísimo, ¿no? Porque, pues eso, cuentas una historia de mi radio es musical, pues de un Sí. grupo musical, de un tema musical, explicas un poco por qué es el tema. Claro, es algo que estás leyendo y de vez en cuando yo me quedaba sin aire y queda fatal, además queda horrible, Sí, sí. queda muy feo, ¿no? Y, y claro, ahora soy mucho más consciente de ello cuando escucho esas grabaciones de antes. Digo, es que Sí, sí, sí. efectivamente me quedaba sin aire y qué feo queda. Sí, Y ahora lo tengo mucho más presente. qué bueno. El respirar más, incluso hacer ejercicios de respiración antes de empezar. Sí, 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 Eso sí. es muy interesante también. Uf, yo yo pasaba cierto agobio por ti, ¿eh? Te he de Sí, confesar me lo que dijiste una sí, vez. sí, pasaba cierto agobio porque te veía muy, te quedabas, agotabas el tanque además de forma casi inmediata. Dije, esto hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. ¿Y qué cambió? ¿Qué antes y después, no? ¿Qué antes y después? Por cierto, el antes y el después, que no tiene nada que ver, ¿no? La Palo de antes con la Palo de ahora, bueno, por lo menos yo lo noto, pero es un cambio, hombre, no sé si radical, pero sí importante, ¿no? A nivel incluso de comunicación y de vehemencia, como hemos dicho antes, tú has notado cambio. Es decir, ha habido un antes y un después, por así decirlo, con el programa de Sí, formación. Sí, 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 sí. Empezando por algo tan básico, entre comillas, como la vocalización. ya. O sea, cuando yo hablo, me comunico con Sí, alguien, sea de la radio, sea del trabajo
o en la panadería, vocalizo mucho más. Sí, sí, sí. Y lo noto, además, ¿no? Sí, Que la vocalización ya la voy dominando y es una constante sí, sí. en mi comunicación interpersonal. Está muy bien. ¿Qué importancia, por cierto, le das a la inversión que uno realiza con la formación personal? ¿Qué piensas sobre la inversión en formación personal? De tiempo y de dinero. ¿Qué piensas sobre la inversión en un programa de Yo formación? creo que es algo que necesitaríamos todos, ¿no? Y porque invertir en ti y en mejorar tú, creo que es la mejor inversión que puedes hacer. Sí, Además, me parece a mí, sí, ¿no? Y de hecho, en el curso que he hecho y que sigo haciendo contigo, yo siempre lo digo y lo sigo manteniendo. Es de las mejores inversiones que he hecho sí, en sí. mí misma. Sí. Además, empezaste con una formación a tiempo parcial, me acuerdo, y dijiste, esto no puede Sí, ser, me quedo con un mono, ¿te acuerdas? Me decías, no puede ser, le decías a María, ¿no? No puede ser, me quedo con un mono, no sé si a mí personalmente, me quedo con un monazo yo tengo que estar aquí todas las... Sí, me pasaba a mí, Palo, cuando yo iniciaba la formación, empecé con varios días porque no puedes estar a todo y dije, esto es tan divertido, es tan práctico y es tan importante en mi vida que yo decidí que que estaba a tiempo completo. Me pasó como a ti. O sea, no podía estar a tiempo parcial porque, además, sobre todo si lo disfrutas y es una experiencia reconfortante, tienes que apostar. Y yo creo que si no apuesta uno por uno mismo, los demás no van a apostar por ti. Por lo menos es mi opinión. Es mi opinión. Entonces, claro, claro. ¿verdad? Tiene uno que dar el paso, tiene que activar el clic, ¿no? En plan, venga, vamos a darle caña a esto. Además, sobre todo porque si algo quieres y algo persigues, tienes que activar ese clic. Para mí es fundamental, ¿no? A mí el clic que me cambió la vida fue el primero de todos, que fue pues, hace un año y pico, cuando vi que un tal Guillermo Morante daba un webinar sobre cómo triunfar con la voz Uh -huh. y cliqué. Me voy a enterar qué es esto. Sí, a ver, Y este tipo. Sí. aquí estoy. Y la verdad es que muy, muy contenta, ¿eh? Muy Me alegro de contenta. verdad. Me alegro de verdad. Mm. Si te quedaras con una sola cosa, ¿cuál sería? Es una ¿De pregunta qué? ¿Del curso? en general, sí, del programa. Si te quedaras con una sola cosa, ¿cuál sería? Piensa. Es una pregunta un poco difícil. Piensa tres La o cuatro. interpretación. La interpretación. Sí. Qué curioso. Porque además también en la vida interpretas. Mm -hmm. Yo creo que tú lo has dicho alguna vez, ¿no? Lo que siempre gana el que mejor La vida es un gran interpreta. teatro y gana el que mejor interpreta. Y ganar no es Sí, ganar dinero, es ganar satisfacción efectivamente. personal. Ujú. Yo creo que eso, porque eso también es otra de las cosas que me ayuda en mi vida laboral y en mi vida diaria. El tema de interpretar y además es muy divertido. Que esa es otra cosa también con la que me he quedado. Sí. La diversión y que tú lo repites mucho. Diviértete, diviértete. Y es que es tan importante divertirse porque le quitas toda la carga de, wow, lo haré mal, lo haré bien. No vas ahí a divertirte. Y eso es fundamental. Sí, sí. Lo que es ese sistema que nos dice mal, castigado, la letra con sangre entra. La letra con sangre entra. ¿Qué va? ¿Qué Sí. va? La letra con sangre entra, no. La letra entra con diversión. Cuando realmente uno aprende es con diversión, con disfrute, involucrándose de forma divertida en esa formación, en eso que quiere hacer suyo. Porque si no es imposible. Es imposible. Estoy totalmente de acuerdo contigo, la interpretación. ¿Y tu mayor logro cuál ha sido? Venga, vamos, ya quedan pocas preguntas, quedan dos o tres. Esta es de las finales. ¿Cuál ha sido tu mayor logro, Palo? Mm, sí, bueno, lo que tú has dicho antes, lo de controlar mejor la respiración, desde luego. Uh -huh. Y yo creo que es un cúmulo de cosas, ¿no? No es esto es lo que he logrado más. Voy logrando varias cosas a la vez. Bueno, el poder vocalizar, ¿no? Que eso te lo he dicho antes. Sí. O el tema de ser más... Piensa una. ¿Cuál es tu mayor logro de todo lo que te pasa por la cabeza ahora? El mayor logro de todos. ¿Cuál es posiblemente? Piensa, sin que yo te ayude.
¿Qué es lo que has logrado? O sea, ¿tu mayor logro cuál ha sido? No pasa nada porque hay un silencio. Los silencios son bonitos, son necesarios. Piénsalo. ¿Cuál ha Es sido que tu mayor? estoy pensando porque me vienen muchas cosas, Lo ¿no? sé, No me viene una sola. lo sé. Por eso el silencio es necesario. Y yo te doy paz, tiempo y calma para que la persona que nos esté viendo diga, ¿no? ¿Cuál ha sido tu mayor logro? Selecciona uno. Coge Bueno, dos o pues tres. mira, Dime. uno que se me pasa ahora por la cabeza y que además no tiene que ver con el tema de la voz en particular, es la humildad. Porque yo venía a este curso, lo he dicho alguna vez, muy sobrada, ¿no? Yo ya sé algo, ya vengo con una preparación, yo estoy en una radio y estoy, bueno, pues ya tengo algo, ¿no? Y llegas aquí y te das cuenta de que no sabes nada, Mm, de que eso es mentira. Entonces se te bajan los humos, ¿no? Como diciendo, bueno, aquí estoy aprendiendo y empiezo desde cero, porque es la auténtica manera de aprender. Sí que tiene que ver con la voz y con la comunicación, sí. Te aseguro que tiene mucho que ver. Yo también pasé por ese aro conmigo mismo. Tuve que pasar por ese aro, el bajarte del escalón. Te lo aseguro que es muy acertado. ¿Por qué recomendarías el sistema, Guillermo Morante? ¿Por qué? Pues porque lo que he dicho antes, porque es una inversión excepcional en uno mismo y porque te diviertes, porque aprendes desde luego, aprendes todo lo que es vocalización, ritmo, volumen, curvas de entonación, Sí, todo eso está muy bien, sí. pero Diversión. te diviertes. Está bien. Yo creo que algún compañero mío lo ha dicho también alguna vez en alguna de las clases, ¿no? Estoy deseando que llegue el jueves. Yo también. Así. También. O sea, por favor, que ya estamos a jueves, hoy hay clase, wow. ¿No? Todo el Es mundo dice lo como mismo. una gozada de que sabes ahí que tienes un tiempo de a disfrutar, aparte con los compañeros también son una maravilla. Sí, sí, sí. Y, Lo han y dicho la, todo el mundo. Lo ha dicho todo el mundo. Los compañeros son una maravilla. sí, es que Es que es es verdad. verdad. Y además eso, desde que tuvimos la ocasión de vernos en Sí, estas Navidades, sí, todavía más, ¿no? Que ya les pones cara es verdad. y hablas con ellos de cara a cara. Sí, sí. Muy, muy divertida y muy, muy entrañable esa cena, ese encuentro que tuvimos. Última pregunta. Y además con una sola palabra. Pero es fácil, no te preocupes. Resume tu experiencia de aprendizaje con una palabra. Resume tu experiencia de aprendizaje para que los que nos vean digan, a ver, Paloma, ¿con qué se ha quedado? Con toda la experiencia de aprendizaje que he tenido, se queda con un concepto, con una palabra. ¿Cuál sería? Mm. Uf. No tengas prisa, ¿eh? Te insisto. Tenemos tiempo, tranquilidad. ¿Cuál sería tu experiencia de aprendizaje? ¿Qué es lo que has sacado de tu experiencia de aprendizaje? Y sigues teniendo, lógicamente, porque sigues en el programa de aprendizaje. Pero hasta el momento, hasta la fecha del día de hoy, ¿cuál ha sido tu experiencia en una sola palabra? Entusiasmo por el trabajo bien hecho. ¿Qué mujer? Uf, Mm. entusiasmo. Entusiasmo, Entusiasmo. sí. Muy bueno. Es lo que me siento entusiasmada. Mm. Pues como yo, Paloma, entusiasmado. Ha sido una... No tengo algo más que quieras añadir. Yo la verdad es que no tengo más preguntas. He incluido más de las que estaban previstas porque, como te dije al principio, son entrevistas muy entrañables, muy tranquilas. Entusiasmo, entusiasmo, entusiasmo. Que yo creo que es lo que mueve el mundo. O sea, estamos en la entrevista y no hemos dado al botón de parar. No. Es lo que mueve realmente a la persona, el entusiasmo. Estoy de acuerdo completamente contigo, el entusiasmo. Para mí ha sido un placer, un honor, una alegría mantener esta entrevista contigo, grabada, sí, pero para que las otras personas, porque somos personas todos, vean cuál ha sido tu experiencia, cómo lo has contado,
cuál era el antes y el después, como me pasó a mí también, Palo, que lo sabes. O sea, cuando yo estuve también en mi periodo de formación, para que todo el mundo sepa cuál es el antes y el después y tu experiencia vital en el programa. Y yo creo que ha aportado mucho valor y por eso te estoy muy, muy agradecido de corazón. Que lo sepas, ¿eh? Muy agradecido, ¿vale? Para mí ha sido un placer poder dar este testimonio. Ha sido un placer y un honor. Nos vamos a ver el jueves, que va a ser Sí, muy lo sé, lo sé. Bien. Está todo el mundo aquí. Muchas gracias por haber estado en esta entrevista, Paloma. Un abrazo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Paloma, gran persona y gran alumna. Gracias por haber estado aquí. Gracias por vernos. A todos.